Este año se ha cumplido 5 años de las movilizaciones tan grandes que hubo en contra de aquella reforma de la ministra Báñez. Bueno, lo que vamos a hacer es una pequeña presentación, 20 minutos, media hora, y luego si queréis hacer preguntas, haréis preguntas. Quiero empezar por agradecer al centro, a las trabajadoras y a su directora que nos hayan permitido venir, y al ayuntamiento, que es en última instancia de quien depende el centro. Sin más, no me voy a enrollar mucho más, y lo que voy a hacer es explicaros qué es el movimiento de pensionistas y las cosas que hemos hecho y las cosas que queremos hacer. De entrada, es un movimiento que es completamente abierto, es apolítico, aconfesional, hay gente de todo tipo de ideas, y pues bueno, a veces estamos todos de acuerdo y otras veces pues nos reñimos un poco y ya está, no pasa nada. Bueno, lo primero que voy a hacer es simplemente referirme a cómo empezó. Creo que todos os acordaréis, el año 2018, el 15 de enero, hay unas primeras movilizaciones que son masivas, hay una reacción espontánea por parte de la gente, y hay una reacción muy fuerte contra la reforma del 2011, de la del 2013, que es la que se estaba aplicando en ese momento, y en concreto con una medida que tenía que ver con la reforma del 2013, que la ministra Fátima Báñez puso en marcha, que era que un año subió el 0,25 y encima envía una carta diciendo como que nos había subido a la luna. Estas son las movilizaciones, esto es Bilbao. Bueno, y esto creo que es la misma manifestación, pero una foto más abajo. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años? Bueno, se ha producido, desde nuestro punto de vista, un ataque al sistema público de pensiones. Esto no es nuevo, viene de años atrás. Lo que ocurre es que desde el sector bancario y de seguros quieren entrar en un negocio que entienden que les va a dar mucho dinero, que es el negocio de los fondos de pensiones privadas. Entonces están venga y venga a empujar. Básicamente lo que están pidiendo es que se reduzcan las pensiones públicas para que la gente se tenga que hacer pensiones privadas. Lo que se quiere es que disminuya la tasa de reposición en un 40%. ¿Qué es la tasa de reposición? Es cuando tú te jubilas ahora, normalmente te jubilas aproximadamente con el 80% del sueldo que tenías en activo en los últimos años. ¿Vale? Entonces quieren bajarlo en torno al 60% o al 50% para que la gente se vea obligada a hacer seguros privados y ellos tener un negocio nuevo que sería el de los seguros. Bueno, en esa línea se han hecho estas dos reformas, las de 2011 y 2013. Siempre, luego vais a ver también, siempre la banca y los seguros están empujando con el tema de las pensiones. Una salvedad. Se les llena la boca con el tema de las pensiones privadas y las pensiones privadas. Si veis la línea esa azulita o un poco más oscura, que va subiendo, eso es como ha ido la inflación en los últimos 22 años. Y la línea roja es como han subido los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones han ganado de media entre el 1,5, el 2, por ahí. O sea, la inflación ha sido mayor, han crecido menos que el IPC. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido. Pero además, para que veáis un poco cómo funciona el tema, yo como trabajé muchos años en el Grupo Cooperativo Mondragón, tenemos un seguro privado. Yo tengo una parte de la pensión que es del Grupo Cooperativo, que es un seguro privado de estos. Este año, como les habían salido muy mal los números y no sé qué, no sé cuántos, ¿qué es lo que hicieron? Nos han subido las pensiones el 1%. ¿Vale? O sea, la Seguridad Social nos ha subido el 8,5%, Lagunaro nos han subido el 1%. Bueno, a mí me han subido el 1%, pero a la inmensa mayoría les han subido el 0,75% por una serie de líos que hay. Pero el 0,75%. Esa es la realidad de los seguros privados, ¿vale? Bueno, las movilizaciones. Como resultado de las movilizaciones, el PNV, que había apoyado en principio la reforma de 2013, se echa para atrás porque ve que hay un lío descomunal y empuja al PP para dejar en suspenso el sistema este de Báñez. Igualmente, en el 2018 hay un lío tremendo y cae el gobierno del PP y sube el gobierno del PSOE, ¿vale? Y entonces, como vais a ver ahora,
Bueno, primero contar un poco por encima qué fue la reforma del 2011 y cuál es la del 2013. En el 2011 la reforma que se hizo se subió la edad de jubilación de 65 a 67 años. ¿Vale? Entonces esto lo que hace es que los nuevos que se van a jubilar, como no aguantan hasta los 67, se jubilan a los 65, a los 64, a la edad que sea, tienen una serie de deducciones que vienen a ser aproximadamente, dependiendo del caso, entre el 6 y el 8% de deducción de la pensión. Y luego se incrementa el cálculo para la pensión, en vez de coger los 15 últimos años, tu vida laboral cogen 25, que se actualiza con el IPC y no sé qué, pero tiende a bajar, porque normalmente, al menos hasta ahora, cuando la gente llevaba años en las empresas por antigüedad, por no sé qué, le iba subiendo el salario. Bueno, lo otro que se establece es que el periodo de cotización mínimo tiene que ser de 35 a 37. No me detengo mucho, simplemente que sepáis eso, que hay, en el 2011 se hizo esa reforma, en el 2013 se hace otra reforma que es la de Báñez, y que es la que establece el índice de reposición de las pensiones. Y entonces, a partir de ese índice y de esa norma, se establece lo de la subida del 0,25. No os enredo más con esto. Las reformas. Bueno, como os decía antes, en el 18 entra un nuevo gobierno y el gobierno va tomando una serie de reformas. Hay cosas que se han hecho que son positivas. Se quitó lo del IRP, que era lo de la Fátima Báñez, y se incrementó, aunque es una cantidad que no es muy grande, pero se incrementó la pensión de viudedad para las pensiones únicas. Pero a su vez aprobaron esas 3 leyes que veis ahí abajo, que esas leyes tienen algunas consecuencias negativas. Bueno, en concreto, lo que ocurre es que si se deroga la norma del 2013 en cuanto a la subida salarial, pero a su vez lo que ocurre es que no se recupera lo que se había perdido con esa norma, que se pierde un 7%, más o menos, ¿vale? En esos años. Eso lo hemos perdido. Y luego se suprime la paga de compensación anual. Si nos da tiempo, luego os explico un poco, porque antes os recordáis que había una cosa que era la paguilla. Entonces, con la paguilla lo que hacían era, si había habido una desviación, si el IPC había subido más de lo estimado, no sé qué tal, entonces nos compensaban con aquello. Y era un mecanismo relativamente justo. Eso ha desaparecido. Ahora, lo que hacen es, con lo que subió desde el año pasado, nos lo aplican este año, y durante ese año lo que hacemos es, vamos perdiendo a lo largo del año, imaginaros lo que ha pasado este año, nos han subido el 2,5%, ¿vale? El IPC al final del año, hubo algún mes que estuvo hasta el 10 y pico, pero al final del año lo que quedó es en el 5 y algo. Conclusión, durante todos esos meses hemos perdido un montón de dinero, ¿vale? Entonces, eso que se podía arreglar con la paguilla lo hemos perdido. Bueno, fundamentalmente esto. Sigue en vigencia la reforma del 2011. Eso que os he dicho que pasaban a jubilarse a los 67 y que se subían los años de cálculo. Eso supone que los nuevos que se jubilan con la ley esa del 2011 pierden en torno al 30% de la prestación de la pensión. Bueno, ¿qué cosas vemos que no se han eliminado? Uno, hay un colectivo de gente que se jubiló, sobre todo en sectores industriales en crisis, que tienen más de 40 años cotizados y que, sin embargo, cuando van a jubilarse, les aplican los coeficientes correctores y como no están en activo y tienen un montón de problemas. Les habían prometido que a todos aquellos que tuviesen más de 40 años cotizados, que les iban, bueno, pues lo había prometido el UGT y algún dirigente del PSOE les había dicho que sí, y bueno, eso no lo han arreglado. Entonces toda esta gente sigue teniendo ese problema. Se van a jubilar y se jubilan en malas condiciones. Luego, se consolidan las pensiones mínimas de miseria. Esto afecta especialmente al colectivo de las mujeres. Son las que tienen unas pensiones más bajas. Luego se fomentan los planes de pensiones de empleo privados. No se erradica la brecha de género, que es ligado al tema de arriba de las pensiones mínimas, que luego explicaré algo más. Y se incumple el compromiso de realizar la auditoría de la seguridad social. Vale, esta parte no ha sido atendida para nada a lo que venía reivindicando el movimiento de pensionistas. Lo último, lo de la auditoría de la seguridad social.
lo vamos a ver dentro de un momentito, lo de la auditoría, pero quedaros con la idea. La auditoría de la Seguridad Social para nosotros es muy importante, luego veréis por qué. Bueno, ahora mismo se está discutiendo, habíamos pasado de 15 años de cotización para el cálculo a 25 y ahora están discutiendo subirlo a 30. ¿Qué va a pasar? No sabemos porque está en plena discusión. Y luego se van a incrementar las bases máximas de cotización, pero se incrementan muy poco. ¿Eso qué significa las bases máximas de cotización? Cuando hay una pensión máxima y también había una cotización máxima. Por encima, son sueldos ya de altos, de directivos y así. Por encima de, no sé, no me acuerdo exactamente, 4.000 y pico euros ya no se cotizaba. ¿Vale? Entonces, lo que se va a hacer es subir ese límite para que la gente que tiene salarios muy altos cotice más, aunque la base de cotización se va a incrementar, pero no al mismo ritmo. O sea, entraría más dinero por esa vía. Y luego sigue pendiente un tema que se había pedido, que era el análisis de las pensiones mínimas. Este es un tema que es muy importante porque lo que se viene reivindicando de forma sistemática es que las pensiones mínimas que hay no se puede vivir o se vive de forma muy mala, ¿vale? Esto hace unos meses fuimos al Parlamento a Madrid porque habíamos recogido unas firmas, si os acordaréis que recogimos firmas, y entonces planteamos este problema. En principio te dicen sí, tenéis razón, pero porque ellos son conscientes del problema de pobreza que hay en todo el Estado, en toda España, y el problema que afecta a muchísimos pensionistas. Bueno, una cosa que nosotros tenemos clara es que nos enfrentamos a una estrategia, aquí el papel pone neoliberal, pero bueno, una estrategia de los que tienen el dinero. Ellos, ya veis por los medios de comunicación, que cada vez son más ricos, que los bancos cada año tienen mejores beneficios, que Iberdrola cada año tiene más beneficios, y lo que está ocurriendo es que, por contra, claro, como ellos cada vez tienen más beneficios, de algún sitio sale, y sale de los salarios, sale de las pensiones, sale del deterioro de los servicios públicos, porque el Estado lo que está haciendo es dejar de gastar en servicios públicos para gastar en otras cosas. Todo ese programa que conocéis de reconversión a energía verde y todo eso, todo ese dinero hay que ponerlo. Entonces, bueno, pues de algún sitio sale, está claro. Bueno, una vez más, como ocurrió ya en la crisis del año 2008-2011, que los bancos dejaron, a los bancos en el 2011 se les regaló 65.000 millones de euros, que se dice pronto, vale, y no han devuelto ni un euro. Y bueno, nuestra idea es que este problema nos afecta a los pensionistas, a los que estamos como pensionistas, pero sobre todo y especialmente afecta a los que están en activo, que se van a jubilar, que cada vez se van a jubilar en peores condiciones. Entonces nosotros sistemáticamente lo que estamos haciendo es hablar con los sindicatos para discutir sobre este problema y para intentar movilizar a la sociedad juntos. Bueno, ¿cuáles son nuestras reivindicaciones? Nosotros seguimos planteando como una reivindicación muy importante la pensión mínima de 1.080, con criterios de suficiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, nosotros estamos planteando ahora 1.080, sabemos que según va subiendo la inflación, esos 1.080 se van quedando por debajo, pero a la vez nos encontramos que por debajo de 1.080 hay una miriada de pensiones, ¿vale? Entonces de momento hemos decidido que mantenemos el foco en el 1.080. El 1.080, ¿para qué serviría? Uno, importantísimo, para acabar con la brecha de género. Hay muchas veces que se discute, no, el 100% de la pensión de viudedad, no sé qué tal. En general, eso supondría para las mujeres que cobran por viudedad menos de los 1.080. Para nosotros el 1.080 es una cantidad que permitiría resolver muchos problemas. Luego, lo que estamos pidiendo es la revalorización del IPC acumulado, luego os explicaremos por qué. Y la derogación de los recortes del 2011 y demás, ¿vale? Y volvemos a hablar de la auditoría de cuentas de la Seguridad Social, del INE. Del INS. Bueno, antes de seguir, quiero parar un momento a hablar del tema de la inflación. Porque si veis la columna de la derecha, que es el acumulado anual, vais a ver que donde dice alimentos de todo tipo, hay
la inflación ha subido el 16, el 14, tal. Donde dice energía también ha subido un montón, el 5, 5,7, tal. Y luego hay otra serie de cosas que han subido muy poco. Como se hace luego la media da de subida eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que una familia obrera o de pensionistas que tenga unos recursos ajustados va a gastar la mayor parte de su dinero en comida, en electricidad, en vestir, en las cosas más básicas. Y eso es lo que se ha disparado. Entonces el problema del IPC, del cálculo del IPC tiene este problema. Para una persona que tenga una pensión alta puede ser que sea más o menos justa, pero para las pensiones más bajas es enormemente injusto. Por eso nosotros sistemáticamente hablamos de la pensión mínima, y pensión mínima, porque aunque se suba año tras año con el IPC en las pensiones, no se resuelve el problema que tienen las pensiones mínimas, ¿vale? Bueno, la segunda cosa que quería comentar aquí es, veis en el recuadro, eso es cómo es la estructura del ministerio. Entonces, en este ministerio había una entidad que se llama Instituto Nacional de la Seguridad Social. El Instituto Nacional de la Seguridad Social es un instituto autónomo, completamente, en teoría, desligado del resto de finanzas y del resto del Estado. Era una caja estanca, en teoría, y entonces ahí todos los meses, cuando trabajábamos, en la empresa, por nosotros, a nuestro nombre, como salario diferido, iba y entregaba una cantidad, y nos la anotaban, y entregaba esa cantidad. Entonces todas esas cantidades se suponía que quedaban ahí y que si se prestaban al Estado, el Estado iba a pagar los intereses correspondientes y que eso iba a ir creciendo. ¿Cuál es la verdad? Cuando se realiza la primera reunión del Pacto de Toledo hace ya 40 años, lo que ocurre es que debajo del mantel se descubre que la Seguridad Social ha estado pagando de forma sistemática eso que habéis oído decir, pagos indebidos. De la Seguridad Social, del dinero que era para nuestras pensiones, se han pagado otras cosas que no tienen que ver con las pensiones. Todavía al día de hoy sigue habiendo alguna pequeña partida que sigue estando. El Instituto de Fiscalidad, o sea, los auditores de cuentas del Estado, ellos, por motu propio, hace 2 años así, dijeron que nada más en 2 conceptos se habían pagado unos 115.000 millones de euros que no correspondían, solo en 2 conceptos, 115.000, fijaros qué cantidades. Pero es que Comisiones Obreras hizo un estudio, ahora ya 5 años, y Comisiones Obreras dice que son 500.000 millones, los que se han sacado de esa caja de forma indebida, ¿vale? Entonces ahora nos vienen y nos dicen que no, que esto está muy apurado y que no sé qué, que no sé cuántos. Vale, eso es un poco para que veáis el trasfondo que hay detrás de esta historia. En la última, en los acuerdos que hicieron hace 2 años sobre pensiones, quedó escrito, vamos, con letras así grandes, iban a hacer una auditoría. No la hacen, no la quieren hacer, bajo ningún concepto, porque lo que va a salir es que el dinero que era para las pensiones se lo han gastado en otras cosas. Que era nuestro además, o sea, no es que fuese del Estado, el Estado era simplemente el depositario. Bueno, el problema de las pensiones y lo que os decía al principio, relacionado con el tema de cómo la banca sigue apretando y sigue apretando. Esta misma semana, no he tenido que buscar nada, ayer vi estos 2 artículos en la prensa, yo solo en la prensa económica, el primero es del Economista, el segundo, no me acuerdo, creo que es de 5 días. En el de arriba, lo que hacían es un artículo en el que empiezan a decir y hacer números fantásticos y no sé qué, no sé cuántos, y dicen que hay que bajar las pensiones de media un 10%, que esto es insostenible. Luego vas leyendo el artículo y por debajo resulta que dicen que no sé qué, que han metido los gastos indebidos como si los tuviese que seguir pagando la Seguridad Social, o sea, esto. Y ya veis que Escrivá lo que dice es, oiga señores, dejen ustedes de contar mentiras. El sistema público de pensiones, si quitamos los gastos impropios, está bastante balanceado, ¿vale? Entonces, esta es un poco la película a la que nos vemos sometidos y a la que nos vamos a ver sometidos, ¿vale? Porque para conseguir lo que ellos quieren,
que es que las pensiones del futuro sean la mitad de las nuestras, fijaros, y así ellos tener seguros complementarios, pues tienen que seguir revolviendo. Bueno, rápido, ¿qué es lo que hemos hecho de pensionistas? Pues bueno, pues más o menos conocéis, hemos hecho un montón de actividades, tenemos relación con asociaciones de usuarios y residencias, y hemos, desde ido a la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma Vasca, hasta hemos hecho una serie de actividades relacionadas con eso. Hemos hecho actividades de interpelación, de exigir, de pedir, tanto al gobierno aquí en Gasteiz como en Madrid, como estamos yendo por todos los. Presentamos mociones en 200 ayuntamientos del País Vasco, 200, que es un número significativo, en todo el País Vasco, Euskadi y Navarra. Esto era en torno al tema de los servicios bancarios, los recortes que se han producido. Conseguimos muy buenas palabras, pero no sé si los hechos. Hemos hecho también varias protestas en frente de Iberdrola por la carestía de la energía. Luego estamos trabajando con distintas coordinadoras que se están estableciendo por el tema de sanidad. Nosotros el lunes, por ejemplo, tenemos una manifestación en Cruces del movimiento de pensionistas y bueno, se van a juntar los del hospital, sobre todo el departamento de urgencias, que son los que están más hartos y más desbordados con más problemas. Y luego en general estamos dando apoyo a todos los trabajadores y todas las trabajadoras en lucha. Nosotros trabajamos con una idea que es la siguiente: nosotros queremos que los trabajadores inactivos tengan buenos puestos de trabajo y buenos salarios, porque de ahí sale el dinero para que el sistema siga funcionando. Entonces, esto para nosotros es una cosa que es muy sencilla, y la solidaridad con los trabajadores en activo y sus luchas es una cosa bastante natural y de nuestro propio interés. Y luego comentar que hay un montón de actividades relacionadas con las mujeres. De hecho, hay una comisión específica con el tema de mujer dentro de la coordinadora. Vale, ahora os cuento un poquitín más o menos qué es lo que es el movimiento. El movimiento aquí está en 80 pueblos. Hemos hecho muchísimas movilizaciones. Hacemos movilizaciones por comarca, en Bilbao, en todas las capitales. Se han hecho varias movilizaciones en Gasteiz. Hemos ido al Parlamento en varias ocasiones. Se hizo una movilización con una jornada de lucha que convocaron los sindicatos. Fuimos a Bruselas, que puede parecer muy bonito, pero no lo es, no lo recomiendo. Es un viaje horroroso en autobús de muchas horas. Y bueno, fuimos allí, teníamos una entrevista, una cosa concreta, y hicimos una manifestación y nos tuvimos que volar. Y luego también este verano se hizo una marcha de bicis, la bicicleta en marcha. Y lo que estamos haciendo igualmente es coordinarnos con gente del resto del Estado. Especialmente nos estamos coordinando, nos llevamos muy bien con una coordinadora que hay en Galicia, una coordinadora que hay en Andalucía, en Madrid hay diversos grupos. O sea, digamos que estamos intentando, pues eso, juntarnos todos para ir a protestar frente al Estado, y hemos hecho varias manifestaciones conjuntas en Madrid, algunas de ellas significativas. Bueno, y para terminar, pues nada, pues comentaros que seguimos reuniéndonos los lunes, que tenemos en marcha dos cosas. Una es, estamos hablando con los sindicatos para ver si van a hacer algo y nosotros apoyar en torno a la segunda reforma de las pensiones, que es lo que hay ahora. Y luego específicamente ahora en el mes de marzo, entre el 13 y el 18, lo que vamos a hacer es un encierro en Bilbao, ¿vale? Nos vamos a encerrar en Bilbao. Alguno ha dicho que va a hacer huelga de hambre, bueno, allá él. Pero bueno, vamos a estar con una semana, a las mañanas haremos concentraciones, y el encierro gira básicamente en torno a la reivindicación de la pensión mínima de 1080, ¿vale? Esto es un poco, para que os hagáis una idea, lo que estamos haciendo. No sé cuánto estamos. Vale. Bueno, no sé si queréis preguntar algo, Sí, aquí hay un señor. Sí. Yo he hecho en falta
una pedagogía sobre lo que supone las pensiones. Es decir, un poco a raíz del problema, porque yo que ando aquí jugando la partida con muchos colegas, veo la tremenda ignorancia que tienen y no tienen una dimensión real sobre el valor de las pensiones, el valor de las pensiones o el valor de la seguridad social. ¿Y por qué leche no nos damos cuenta? Ya todo esto que explicas que es cierto, ya la pensión baja y todo eso, pero no sabemos, o sea, no tienen una conciencia de quién realmente es el enemigo de las pensiones. Los enemigos de las pensiones son bancos y los intereses económicos, que hay en eso, hay en juego una cantidad de millones enorme, en la cual lo que se trata es de que cada vez a su sardina se vayan animando las clases sociales más cercanas, es decir, los que más ganan, la clase media alta, y esto es un escalón, y vamos llevando cada vez a más gente a nuestro rodillo, de la cual, si tú tienes una pensión baja y viene alguien y te ilumina y dice, no, es que yo te ofrezco un fondo de pensiones que va a ser la caraba. Coño, pues que hace la mejora, pues ahí. Y van haciendo eso, y van desarticulando las pensiones, que es lo que se está. Por ejemplo, el caso de la seguridad social en general, no nos damos cuenta de la dimensión social que tiene. ¿Por qué? Es muy sencillo. Démonos cuenta de que en un seguro privado, porque luego cuando salgan y ya salen, seguros privados hay de todo tipo. Puedes asegurarte un mal del corazón y si te joda la pierna, pues no es que usted en este seguro, pues está asegurado el corazón, la pierna. Entonces, todo eso hace que en el tema de las pensiones, contra más bajas sean las pensiones, contra más se pongan las pensiones, más gente intentará engancharse a fondos de pensiones, que es una milonga, porque si se han dado cuenta, han estado bombardeándonos bastante tiempo, haga usted fondos de pensiones, haga usted fondos de pensiones. Y ahora, sin embargo, a pesar de las dificultades que hay, no lo han hecho. ¿Por qué? Pues porque llevamos unos cuantos años en la bolsa, y como no te puedo decir que tu dinero que metas, ahora lo metes 5 y mañana saques 6, sino que a lo mejor es al contrario, que metes 5 y sacas 4, pues ahora se callan y no hacen esto, hacen sus cosas dentro del Estado, para ir machacando y machacando y machacando. Y en la seguridad social pasa igual. Contra menos médicos metan aquí, como tienes que curarte, más vas a ir al privado. Por lo tanto, hay hacer. Y hay partidos políticos que dicen, no vamos a jorobar las pensiones. No, la seguridad social, no. Pero habrá que decirles qué hacen para eso. Que ese no sea así. Porque ese no es así en el momento en que tú recortas a un lado para que te vayas. Es que están mintiendo cuando dicen que no. Porque sabemos que sí. Sabemos que sí. Pues cada uno sabemos cómo es. Yo en definitiva digo que me parece a mí que para que se tome una verdadera dimensión social, que es lo que son las pensiones, lo que significan las pensiones, la seguridad social, yo creo que debemos de hacer pedagogía desde abajo, desde un principio. Y eso que estás explicando, que es cierto, pues entonces parece que tendría un camino un poco más abonado, que la gente se sensibilice de lo que hay, de lo que tiene. Aunque solo sea 600 euros, es que puede ser menos. Pero mira, solamente por la edad. No. Si aquí hay niños de la guerra, o poco más, si solamente por lo que les tocó vivir ya tenían que estar concienciados. No es igual. Yo, a mí lo que no me pasa, mira, a mí lo que no me pasa. No, y veo que hay, yo, bueno, callo, pero me asombra. Claro. Me asombra que suelo decir yo, joder, si no te lleva la camisa al cuello y, pues no sé, es así. Todavía es así, lamentable. Mira, tenemos unos problemas que nos afectan a todos, como es el problema sanitario. Nos afectan a toda la sociedad, especialmente a nosotros, que somos vulnerables, que por edad
Necesitamos ese servicio más que un joven o un niño. Entonces, lo que no es normal es ir al ambulatorio, poner a parir a la de administración, al médico o a la enfermera, y luego, cuando hay que plantarse en la calle, pues estar aquí jugando a las cartas. Eso no es normal, porque, por ejemplo, los que juegan a las cartas porque están, es su opción y tienen la libertad para hacerlo, cuando vayan al ambulatorio y les den para una consulta 10 días, 15, ¿qué van a hacer? ¿Sacarles el as de copas? ¿Le van a sacar el as de copas? No, señor. Tenemos que estar en la calle y pelear por nuestros derechos. Una de las dimensiones muy curiosas que hay es que yo reclutaría, por ejemplo, yo por la noche me despierto y pongo la televisión y hay una serie de cadenas que dan, pues, no sé, desde cuestiones americanas, pues son en general, ¿no? Y bueno, pues ves, hay gente que para curarse no sé qué, pues hipoteca la casa, vende la casa, vende el patrimonio. Si quiere curarse, no tiene matrimonio que vender el patrimonio. Y si no tiene patrimonio, dijo, eso es a donde vamos. No sé. Me parecen muy oportunas las intervenciones. Yo no tengo nada más que aportar, o sea, lo que dices es así. Yo sí tengo un halo de esperanza, yo soy optimista, ¿vale? Y entonces, yo creo que, claro, la sociedad permanentemente no se está movilizando, pero cuando hay problemas graves, yo creo que la sociedad vasca al menos sigue moviéndose. Y yo lo veo en la sociedad andaluza y estos días en la sociedad madrileña. Y, o sea, yo soy optimista, entonces yo creo bueno, pues no sé, yo tengo un halo de esperanza en que, bueno, sigamos peleando y sigamos consiguiendo cosas. ¿Cuál es el problema? Que al día de hoy hay gran cantidad de asuntos diferentes que nos van a afectar. Nos va a afectar desde todo el problema ecológico, que es un problema real, que está ahí. Nos va a afectar desde la misma situación ahora que hay en Europa en guerra, que eso está haciendo que se esté gastando en armamento, comprando. Ayer leí que se habían comprado 500 aviones, puede ser. O sea, un disparate. O sea, que se han encargado 500 aviones entre 10 países europeos, un disparate. Además son estos aviones nuevos que valen 100 millones de dólares cada avión mínimo, o sea, que hacen los números. O, bueno, pues la misma situación de crisis general que hay y demás. Bueno, pues hay problemas, pero yo creo que nosotros seguimos siendo una sociedad viva y yo espero que en la medida en que se agudicen los problemas, pues volvamos a salir a la calle todas las veces que haga falta. O sea, yo creo que, porque algunos se han pensado que porque somos pensionistas ya somos... Y no. Yo creo que nosotros, bueno, pues ayer éramos personas en activo y hacíamos un montón de cosas, teníamos un montón de responsabilidades y hoy seguimos siendo personas activas, aunque no vayamos a trabajar. Y seguimos teniendo, pues eso, una capacidad de movilización social. Y bueno, y ese es el mensaje positivo. O sea, nosotros pensamos que podemos conseguir cambiar cosas, que ya hemos conseguido cambiar cosas y que podemos conseguir no solo nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, el gran problema que hay ahora mismo con las pensiones. Nosotros tenemos problemas, pero el gran problema que hay ahora mismo con las pensiones lo tienen los que vienen por detrás. Eso es lo que yo veo más atrasado y más dormido ahora mismo. O sea, la gente más joven tiene que ponerse las pilas, porque si no van a acabar, pues eso, en la situación de, yo qué sé, cualquier país por ahí. Yo qué sé, cojamos como referencia a Estados Unidos, que tiene unas pensiones de chiste, y la gente lo que tiene son fondos de pensiones privados, y en 2008, cuando quebró, pues hubo un montón de gente que se había jubilado y tuvo que volver a trabajar porque se había quedado pelado, ¿vale? O sea que ese es el gran peligro de los fondos privados de pensiones. Vale. Bueno, lo único, os recordamos que estáis todos y todas invitados
a las reuniones que hacemos el lunes. Sobre todo cuando hace sol y eso, nos juntamos ahí a las 12 en la plaza, está muy bien, suelen hasta contarse chistes y el otro día nos reímos mucho, o sea que... ¡Ay, chistes, Sí, hasta chistes. Sí. No, Y sin más, los chistes los sabrá usted en ese caso. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y os dejamos seguir con la partida, ¿eh?